Bueno, acá vamos a seguir con dos ejemplos más, donde vamos a hacer el análisis de todo lo que sabemos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el primero de los gráficos y vamos a ver el dominio. El dominio es todo lo que abarca la función en el eje de las X que cumpla con la existencia y con la unicidad. En este caso, el dominio empezaría en menos 5 y termina en 3. Menos 5 está incluido porque tiene con quién relacionarse, cumple con la existencia y también con la unicidad. En cambio, al 3 lo dejo afuera porque en realidad ese punto no está. Pareciera que está, pero justo en el 3 no hay nada, por eso hay una polilla. Si yo quiero ponerles el codominio, saben que siempre es R. Y con respecto a la imagen, me tengo que fijar cuáles son los elementos del eje de las I's que realmente están relacionados. Empieza en menos 2 y termina en 3. En menos 2 hasta 3 y ambos con corchetes porque ambos están relacionados y forman parte de la imagen de aquellos elementos, digamos, a los que le llegan flechas, ¿no? A los que sí puedo encontrar con quién están relacionados en el eje de las X. Bien, ahora vamos a ver el conjunto de ceros. Conjunto de ceros son aquellos valores del gráfico que justo tocan al eje de las X. Por ejemplo, este es un cero de la función. ¿Qué significa? Que el número menos 4 del eje de las X se está relacionando con el 0 del eje de las Y. Por eso se le dice cero de la función. Acá tenemos otro valor, el menos 1. También el menos 1 del dominio se está relacionando con el 0 del codominio, por lo tanto, también forma parte del C0. En cambio, el 3 no, porque el 3 ni siquiera está en el dominio de la función. Ven que acá ni siquiera está el 3 en el dominio de la función, lo dejé afuera. Así que no puede aparecer en ningún otro lado. El 3 no es parte del conjunto de ceros, porque justo si estuviera un punto gordo lo sería, pero como hay un agujero no hay nada. Entonces yo voy a escribir que el C0 está formado, es un conjunto que está formado por el menos 4 y el menos 1. Acá el menos 4 no está escrito, pero si este es el menos 3 y este es el menos 5, obvio que este es el menos 4. Bien, vamos a ir ahora a otro conjunto, vamos a analizar el C+. Es decir, puedo poner una regla en la parte de abajo del eje para taparla y fijarme cuáles son las partes que están por encima del eje y qué valores de X se relacionan con esos números. Por ejemplo, acá hay un conjunto que encuentro la función por encima del eje de las X. Y acá hay otro conjunto que también encuentro la función, la gráfica, por encima del eje de las X. Estos dos forman parte del C+, es decir, del conjunto de positividad, que empieza en menos 5, termina en menos 4 y después hay otro intervalo que empieza en 1 y termina en 3. En menos 5, si yo me pregunto si tengo que poner corchete o paréntesis, la pregunta es, el menos 5, para estar en C+, es decir, para poner un corchete y dejarlo incluido en C+, es porque efectivamente se tiene que estar relacionando con un valor positivo. Y yo me fijo que el menos 5 está relacionado con el 2. El 2 es un valor positivo, así que lo tengo que incluir dentro del C+. En cambio, el menos 4 está en C0, es decir, el menos 4 se está relacionando con el 0, que no es ningún valor positivo, así que lo dejo afuera. Lo mismo va a pasar con el menos 1. Lo mismo va a pasar con el menos 1. El menos 1 se está relacionando con el 0, de hecho está en C0. Entonces tampoco puede estar en C+. Si está relacionado con el 0, no está relacionado con ningún valor positivo. Así que lo tengo que dejar afuera. Y el 3, que también lo dejo afuera por otro motivo. Lo dejo afuera porque el 3 no existe. No existe en el dominio, no está en el dominio, así que no lo puedo considerar en ningún otro valor. Y para unir estas dos cosas voy a poner el símbolo de unión, que parece una U, pero es el símbolo de unión. Y ahora voy a analizar otro más. Voy a analizar ahora el C-, es decir, el conjunto de negatividad. Me tengo que fijar para qué valores la función está por debajo. Fíjense, acá está por debajo.
Para estos valores de x, la función está por debajo del eje de las x. Ese entonces es el c menos. El c menos empieza en menos 3 y termina en menos 1. Perdón, en menos 4. Y termina en menos 1. Empieza en menos 4 y termina en menos 1. Ambos valores que están relacionados con el 0, por lo tanto, los tengo que dejar afuera del c menos. Si está relacionado con el 0, no está relacionado con ningún negativo, así que acá no puedo incluirlos, por eso le pongo paréntesis. Los nombro para nombrar el intervalo, pero los estoy dejando afuera con los paréntesis. Bien, vayamos al otro gráfico. Vamos a primero poner el dominio, el codominio y la imagen. El dominio en este caso, fíjense que es todo R, todo el conjunto de los reales. El codominio, que también siempre es R, y la imagen, que acá tendría que ser, fíjense que debajo del eje de las X no hay nada. Empieza en 0 y termina en más infinito la imagen. Es decir, que va desde 0 hasta más infinito. En el más infinito siempre va paréntesis y para saber qué pongo en 0, me tengo que fijar si el valor 0 del eje de las I's, o sea, del codominio, si el valor 0 recibe alguna flecha, está relacionado con alguien del dominio. Y sí, efectivamente, porque el 2 se está relacionando con el 0. Es decir, que el 0 está siendo utilizado en el eje de las I's, por lo tanto lo tengo que incluir en la imagen. Fantástico. Y ahora vamos a ver los otros valores. Si yo quiero analizar el C0, me tengo que fijar los puntos del gráfico que están justo en el eje de las X, es decir, este valor, que viene a ser el 2. Por lo tanto, el C0 está formado solamente por el número 2, no hay otro valor. Si me tengo que fijar ahora en el C+, es decir, el conjunto de positividad, me tengo que fijar todo aquello que esté por encima del eje de las X. Uno podría decir que es todo R, pero ojo, porque el valor 2 no está por encima del eje de las X, está en el eje de las X. Por lo tanto, no está dentro del conjunto de positividad. Lo que está dentro del conjunto de positividad va a ser toda esta parte hasta llegar al 2 y también todo lo que está después del 2, pero justo el 2 no está en C+, no es parte del conjunto de positividad. Por lo tanto, no puedo escribir todo R, tengo que escribir de menos infinito hasta el 2 y a eso lo uno con el 2 hasta más infinito. También se puede escribir de otras maneras, que en este caso no lo voy a decir, pero no es la única manera de escribirlo. Bien, y después tengo que analizar ahora el C-. Cuando yo miro el gráfico de la función, por debajo del eje de las X no hay absolutamente nada. Por lo tanto, el C- es un conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Y esto, que se lee conjunto vacío, se simboliza con un redondel tachado. Se lee conjunto vacío. También, además de escribirse así, también se puede escribir como dos llaves sin nada dentro. Está bien de las dos maneras, pero no lo escriban de las dos maneras a la vez porque no tendría sentido. Se escribe o de una o de la otra. Bien, bueno, entonces para aclararles el tema, di estos dos ejemplos más. Espero que les hayan servido. Nos vemos en el próximo video.